Dios nos permite ir estudiando el libro de Esther cada día domingo, ya llevamos varias semanas estudiando y hemos estado sacando principios, después que hemos visto varias cosas, son, si no me equivoco, este es el mensaje 29 o 30 del libro de Esther, ¿ya? Recordemos un poco los principios que hemos visto, ¿ya? Hemos visto ya 3 principios, que es como un resumen de todo el libro de Esther. Vimos que cuando los hijos de Dios cumplen su misión, dejan una marca en la historia, son contribución a la sociedad. Y eso es muy interesante, que cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, hay muchos cristianos involucrados en descubrimiento, en la medicina, qué sé yo, en diferentes áreas, ¿ya? Porque los hijos de Dios dejan una marca, ¿ya? Los verdaderos hijos de Dios. Segundo, cuando Dios determina cumplir una tarea grandiosa, utiliza personas sencillas que aceptan sus llamados. Y eso lo vimos especialmente en la persona de Cristo, pero también como Mardoqueo, alguien que está a la puerta del palacio. Dios lo honra, ¿ya? Lo honra y le permite cumplir una gran labor. Y el tercer principio de la semana pasada, vimos que Dios utiliza a quienes, a pesar de su pasado o limitaciones, han decidido amarlo con integridad y responden con humildad y obediencia, ¿ya? Dios utiliza, vimos varios casos, vimos el caso de Rahab, vimos casos que Dios utiliza al que menos piensa. ¿Qué pide Dios? Humildad, obediencia, ¿ya? Para utilizar. Más que capacitación, porque Dios capacita a los que llaman, ¿ya? Y hoy día nos vamos a ir en cuarto lugar a ver algo que espero que sea desafiante. Dios determina los tiempos, el momento y la forma como nos usará para su gloria y a quién utiliza. ¿Cómo, cuándo, dónde y a quién? Es Dios el que determina eso, ¿ya? ¿Cuál es nuestro deber? Colocar toda nuestra fuerza, todo nuestro esfuerzo para vivir los valores cristianos, defender las verdades bíblicas donde estemos, porque ahí Dios nos ha colocado con un propósito. Hay algo que es muy interesante, hermano. No, Dios siempre ocupa a los que están en primer lugar, ¿ya? Algunos los coloca en primer lugar, lugares estratégicos, pero no siempre Dios ocupa a ellos, ¿ya? Sino que Dios quiere utilizar a todos sus hijos independientemente de la posición que ocupen. Los necesita en todos lados, en el gobierno, en la policía, en la medicina, inclusive en un quizá oficio tan simple como el que está barriendo en la calle, una persona que puede ser usada por Dios para hablarle a otro de la esperanza en Cristo. No sabemos, pero quiere utilizar Dios a todos sus hijos. Y Él quiere que cumplamos la labor por la cual nos llamó. Y aquí hay un punto interesante. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Ya? ¿Para qué Dios te salvó? Por ahí decía un predicador que muchos cristianos somos como los arbolitos de Navidad. Todo lo que tenemos es adorno, ¿no? Se ve bonito y alumbramos una vez al año. O servimos un mes en el año. Pero nosotros tenemos que dar fruto, ¿ya? Frutos dignos de arrepentimiento. Y Dios nos ha llamado con un plan específico. Hay un plan general, pero hay algo, por algo Dios está colocado en un lugar. Por algo Dios está colocado compañero de trabajo, inclusive Dios está colocado en ese lugar que tú dices que no doy más con un propósito, ¿ya? Con un propósito. Dios no se equivoca. Yo siempre he dicho que cuando el trabajo yo lo he buscado y yo inclusive mentí en la hoja y tergiversé, cambié, adulteré los datos y llegué a un trabajo, puedo decir lo que me está pasando no es voluntad de Dios, entre comillas. Pero si Dios abrió la puerta, por algo me tiene ahí. Por algo te tiene a un jefe, a un compañero que tiene una labor que tenemos que cumplir. Y hermano, muchas veces nuestro testimonio del Evangelio no es hablado, es vivido. Es el estilo de vida que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios no necesariamente busca a los más populares, a los más talentosos. Él busca gente de obediencia, con visión, dispuesta a hacer luz, hacer sal y hacer para la gloria de Dios. Él no está buscando los mejores ni los más famosos, ¿ya?
sino está buscando un corazón obediente. ¿Puedo yo cumplir esos requisitos para ser usado por Dios? Quizá mi labor no va a ser 50.000 personas ya llevadas para Cristo, pero sí va a ser motivo de bendición para un vecino, motivo de ánimo para otro, de orientación para un tercero. Dios me está usando para su gloria. Ahora, el mejor ejemplo que tenemos es Cristo. Si alguien me busca Gálatas 4:4, aquí vemos tiempo, vemos lugar, vemos forma, cómo Dios ocupa, ¿ya?, a quien menos piensa, en el lugar que menos esperamos, de la forma más sorprendente. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Escuchamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. Hermano, ¿ha pensado usted que cualquiera que viera embarazada a María, no se le habría pasado por la mente que llevaba en su vientre al Mesías? Ya. Menos si eran conocidos de María. El comentario tiene que haber sido, yo me imagino, mira, igual a que está embarazada sin casarse, que era muy mal visto en ese tiempo, inclusive penado por la ley. Pero nadie se imaginaba que estaba ahí, en esa joven, en esa humilde mujer, estaba el Mesías, tomando forma humana, ¿ya? No olvidemos que Dios utilizó al hijo de un carpintero sin mayor significado para el pueblo, ¿ya? No utilizó a un gran estadista, no utilizó una figura pública famosa, sino al hijo de un carpintero. ¿Se acuerdan que cuando decía, este no es hijo de José, el carpintero? O sea, era, podríamos decir, común y corriente lo que Dios estaba ocupando. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué ocupa a una María, ocupa a un José, ocupa el mismo origen que tenía Cristo? Porque Dios utiliza a quien, independientemente de su trasfondo, está dispuesto a vivir sometido a su voluntad. A ese es que Dios utiliza. Ajeno a donde yo sea, tenga cuarto básico o tenga 20 títulos de universidad, ¿ya?, haya vivido en un barrio muy pobre o en el más exclusivo, Dios lo que quiere realmente es utilizar a aquel que está dispuesto a ser ocupado por Él. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Ya? Ahora, recordemos que Dios obró todo soberanamente para que Cristo cumpliera su misión. Y aquí tenemos que ver algo interesante. Cuando Dios va a utilizar a alguien, ¿ya?, en un lugar, forma, y a quien Él quiere, también la circunstancia la utiliza, la usa. Por ejemplo, debería sorprendernos que Dios se haya metido en el corazón de un gobernador para que éste ordenara un censo y que todo se preparara para que el niño naciera en Belén de Judá, como estaba escrito. ¿Se acuerdan que todo eso lo conocemos nosotros? Vino el censo y la palabra decía que tenía que nacer en Belén y hoy, qué casualidad. No es casualidad, es Dios obrando y utilizando a las personas que menos esperamos para cumplir su plan. Entonces, en ese aspecto, hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando vemos a quién, cómo y dónde Dios utiliza para su gloria. ¿Ya? Otro ejemplo, claro, es el pesebre. ¿Ya? Cómo Dios actúa, a quién Dios utiliza. Oye, hermano, no era el único nacimiento, al revés. Quizás nacían miles, pero la pregunta es, ¿quién podría preocuparse de una adolescente judía teniendo un niño en un pesebre? Era algo insignificante. No había una gran fiesta, no había, si hubiera sido tiempo ahora, por internet van a hacer el salón. No. Pero Dios utilizó. Alguien era dueño de ese pesebre, utilizó tantas cosas que nosotros no pensamos. Pero ese niño creció, se hizo hombre y cumplió su propósito redentor totalmente. Dios determinó los momentos, los tiempos y la forma de cómo sucedería. ¿Ya? Y eso es importante saber, que así como Dios lo cumplió, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué nos desafía este cuarto principio? Primero que nada, que nuestro deber es hacer todo esfuerzo para vivir los valores divinos y ser la influencia que Dios determinó que seamos en este mundo, estemos donde estemos.
influenciar. Estemos donde estemos. Oye, pastor, pero es que, mira, ahora están... No, influencia donde estás. Ya, porque Dios ha determinado eso, que influenciemos con los valores, con los preceptos bíblicos, con la cosmovisión bíblica, estemos donde estemos. ¿Ya? Porque por algo Dios me ha colocado ahí. ¿Ya? ¿Qué más podemos aprender? Que en nuestro tiempo, hoy, en nuestro espacio, el que tú tienes, en el lugar que Dios nos ha puesto, debemos modelar las verdades bíblicas sin temor y en forma responsable y consistente, como lo hizo Mardoqueo. Ahí es donde lo he colocado. ¿Ya? Como decían delante los ejemplos, a lo mejor un estadista, a lo mejor alguien en el Congreso, con un cargo, ¿ya?, inmenso, con gran responsabilidad, está influenciando tan fuerte como ese humilde joven caballero que está barriendo la calle todos los días en la mañana y que pasa y que saluda a medio mundo. Los dos tienen una labor para Cristo. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, cómo Dios utiliza, y por eso recordemos lo que dice Mateo 5, del 13 al 16. Voy a volver a ver que busquen Mateo 5, del 13 al 16. Dentro del sermón de la montaña, o la enseñanza de la montaña, está este pasaje muy conocido. Quiero que lo escuchemos, quizás usted búsquelo. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Y vamos a verlo en otra traducción, que es algo interesante, cómo deberíamos estar influenciando. Escuchamos. ¿Quién quiere ir? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sal y luz, lo que tiene que ser el pueblo de Dios. Mire cómo la traducción de lenguaje actualizado lo presenta, me gustó, mire, dice así. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y concluye, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Ya? La influencia que debemos tener. ¿Ya? Cómo debemos impactar donde estemos. ¿Ya? Donde estemos y con quién estemos. El pueblo de Dios debe seguir siendo sal y luz en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo muy importante. Su influencia es esencial para contener la maldad y para lograr la paz y el desarrollo de una moral bíblica. ¿Sabe que si el pueblo de Dios acá en Chile, la iglesia en Chile, sí, los canutos, los evangélicos en Chile, se colocan las pilas, vuelven sus ojos a Dios arrepentidos y cambian mucho su estilo de vida, puede influenciar, contener la maldad, lograr la paz y lograr una moral que es necesaria para que un país avance. ¿Sabe usted eso? No, pastor. Bueno, busque los países más destruidos y mire las creencias de esos países y mire cómo está el pueblo de Dios en esos países. ¿O por qué llegó a eso? Entonces hay una labor como cristiano. Yo puedo ser usado por Dios para influenciar en muchos lados, pero también para contener la maldad,
para lograr la paz y el desarrollo de una moral bíblica. ¿Sí se puede? Sí, claro que se puede. Dios me llamó a salvación y desea y ordena que viva los valores divinos en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Insisto, no es que, no, pero aquí en no. Ahora, tú me dices, yo no influencio a nadie, significa que tú vives totalmente solo. Solo. ¿Ya? Segundo, no sales a ningún lado, no te relacionas con nadie, pides todo por internet, pero aún así te relacionas con los que hacen los pedidos. ¿Ya? Y eres totalmente solo. Bueno, el otro día una persona me decía, yo estoy sola en la vida. Y yo dije, no, todavía tienes gente. No, pues que no tengo, no, quizás directo no, pero hay gente. Nosotros, oiga hermano, influenciamos a alguien. No nos damos ni cuenta, pero nos influenciamos a alguien. Bien o mal, pero lo influenciamos. ¿Ya? Ahora, el pueblo de Dios debe conocer la verdad y vivir la verdad. Porque de esa manera puede vivir la vida que Dios quiere que viva, una vida abundante. Que el mundo le dice feliz, nosotros le llamamos abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ya? Ahora, el pueblo de Dios debe modelar la verdad que predica, confrontar con amor y firmeza a los enemigos como lo hizo Jesús. ¿Qué significa modelar? Vivir. Vivir bajo los preceptos. ¿Ya? Y hermano, para vivir en forma evangélica no necesito yo andar con la Biblia bajo el brazo, ni necesito vivir los principios, honradez, compañerismo, compasión. Hay tantas características del cristiano que tiene que vivir. ¿Ya? Que ahí está el cristianismo. Ahí está. Entonces hay un desafío que la palabra de Dios nos está mostrando. El cristianismo es maravilloso, un mensaje único y un mensaje transformador. Y mi deber es vivirlo donde quiera que me encuentre. Ahí está la gran labor que Dios nos está dando. Pero también es una labor del liderazgo de la iglesia. ¿Ya? Como pastor yo no solamente debo enseñarles la verdad, sino que proteger para que defiendan la verdad y se jueguen por la verdad. Por eso, hermano, a veces no es un problema de que el otro día conversaba y salen con la típica frase, si todos los caminos llegan al cielo. ¿Esa escuchada esa frase? Si todas las religiones es lo mismo, no es lo mismo. Discúlpame, le dije yo, pero no es lo mismo y le tuve que aclarar, no es lo mismo. No puedes confundir papas con cebollas, son cosas diferentes. Entonces no venga a decir que todas las denominaciones que se dicen angélicas predican la verdad. No. Ni tampoco me venga a decir que tal secta. No, y le traté de explicar a la persona que era una secta. ¿Ya? Que era una secta. Porque hay muchos con título de iglesia angélica y son sectas. Entonces, tenemos que el liderazgo proteger la verdad. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1? 2 de Timoteo 3:1. ¿Qué dice? Una advertencia sobre los tiempos peligrosos. ¿Se acuerda que lo vimos el día miércoles? Cuando habla de los tiempos, está hablando desde que Cristo parte hasta que vuelva. Esos son los últimos tiempos. ¿Ya? ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1? Escuchemos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, ya. Hermano, algo muy importante. Muy importante. ¿Por qué no se está yendo aquí? Disculpe. Se congeló la imagen. Ahí está. Hermano, si bien es cierto que hoy los ataques que recibimos cristianos no son físicos, en algunos países, por lo menos en Occidente, experimentamos la más fuerte batalla en la historia del cristianismo en 3 áreas: legal, emocional y moral. No nos están persiguiendo con una ametralladora todavía, ¿ya? Pero sí hay una gran batalla que de ahí la vamos a mirar un poquito más adelante, que se considera la más fuerte batalla del cristianismo en su historia, la más grande. El mundo entero se ha unido por medio de filosofía, de pensamiento antidios para formar un frente común. ¿Ya? ¿Qué quiere hacer este frente común? Bueno, que nuestra moral cristiana, diciendo que es anticuada, que es errónea,
que discrimina, que es inhumana, y por lo tanto, como esa es nuestra moral, ¿ya? Debe ser borrada de la sociedad, ¿ya? Porque es algo antiguo, algo anacrónico, algo que ya no sirve, ¿ya? Dice estos movimientos, ¿ya? Y debe ser extirpada de todas las leyes que impidan el desarrollo de su estilo de vida liberal y sin moral. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermano. Hermano, ¿tú has estudiado lo que viene para diciembre? ¿Lo has leído? Que todavía no está definido. Léete los 12 puntos que colocaron como los 12 bordes, ya. Y después conversamos. El 5 te lo encargo. Si eso no se cambia, el resultado no va a ser lo que un cristiano debería esperar. Ay, pastor, no, pero estudia. No, hermano, no seas ignorante en el aspecto de hacer lo que dicen todos, lo que el pastor dijo el domingo que hay que hacer. No, instrúyete, ¿ya? Lee, razona, compáralo con la escritura, con la cosmovisión bíblica. Ahí está la labor del cristiano, ¿ya? Ahí está la labor de cada cristiano. Por eso, hermano, debemos imitar a Mardoqueo y cumplir con nuestra labor, vivir la fe, defenderla y defender al pueblo de Dios. Porque los estilos de vida liberal y sin moral es lo que está pasando hoy en día. Por eso estamos viendo que el principio de hoy dice que Dios determina los tiempos, el momento y la forma como nos usará para su gloria y a quién. ¿Ya? A veces pensamos, no, ese sí, ese tiene la capacidad, tiene la prestancia, el modelo. Es como cuando estás mirando a quién. ¿A quién? Hay un rey que mirar. ¿Se acuerdan qué rey era? Saúl. Tiene que ha sido el fijo. Ese es el líder. Y Samuel dijo, ¿no hay otro hijo? Sí, tengo uno que anda arrendo, dejando aquí, ese llámalo. ¿Por qué? Porque Dios utiliza el que menos pensamos. ¿Ya? Dios utiliza. Por eso la pregunta es, ¿Dios me usará a mí? ¿Qué piensas? Bueno, sí, pero siempre y cuando desees ser usado por Dios. Porque en este aspecto Dios no va a obligar a nadie. Si yo no quiero obedecer a Dios, decir muy bien, quédate en la casita, quédate con tu oración de 3 minutos, quédate con tu evangelio light, quédate ahí tranquilito, yo utilizo a otro. Porque a lo mejor a veces el utilizar conlleva un costo alto, muy alto, y no queremos pagarlo. La obra de Dios no se va a detener porque yo no quiero que me utilice. Eso lo tengo que tener muy claro, lo tengo que tener en mi mente en cada momento. Hermano, retrocedamos un poco y veremos objetivamente una declaración dicho bajo el título «Estamos viviendo tiempos peligrosos». Dijimos que, si bien es cierto que hoy los ataques que recibimos los cristianos no son físicos, experimentamos la más fuerte batalla legal, emocional y moral de la historia del cristianismo. Miremos un poquito esto, que nuestra batalla tiene por lo menos 3 frentes. Tiene un frente legal, ¿ya? Lo que Dios prohíbe hoy se ha legalizado. Y según el mundo es bueno y es aceptable. Por ejemplo, la ley del aborto y la ley para unir parejas del mismo sexo o el acuerdo de unión civil. Para el mundo es correcto. Dios dice no. Entonces, legalmente hay una batalla. No porque sea ley es correcto o es bíblico. O yo lo debo aceptar. Se acabó el asunto. La otra vez me hicieron un muy buen alcance a mí, yo no había meditado. Oye, pero el Real Academia Española dice esto. ¿Y quién es la Real Academia Española? ¿Quién la regula? Buena pregunta, ¿ya? Es la palabra de Dios la que nos da la pauta. Entonces hay una guerra legal y van a seguir saliendo leyes antibíblicas. Ahora, yo digo, se supone que ninguna de estas 2 leyes la va a ocupar un cristiano, se supone. No quiero quemarme porque quizás en la práctica pueda suceder otras cosas. Pero hay una batalla legal, hay una batalla moral. No hacen sentir como los equivocados, los retrógradas, los insensibles, los falta de amor, ¿ya? Los, ¿cómo se llama? No sé, anti todo. Y emocionalmente hay una batalla también. De repente miran
cuando uno habla como cristiano, sí, Dios creador, y una sonrisita así, como pobre tipo, todavía cree en eso. Es una batalla, hermano, una batalla. Y por último hay una batalla moral, que en la práctica no hay una moral para el mundo, no existe. Todo es relativo, todo es relativo. Romanos 1 del 26 al 32 es su estilo de vida y moral, ahí está. Ahí está el estilo de vida y moral que existe hoy en día, ¿ya? Todo es relativo, ¿se ha dado cuenta? Bueno, sí. ¿Cuál es la frase cliché? Amor es amor. Y lo colocan así unos carteles y amor es amor. Yo le acabo de avisar, hermano, que me enamoré del celular. Y me voy a casar con el celular. Amor es amor. Oiga, qué ridículo. Pero hermano, en la mañana, si no me equivoco, con mi esposa veíamos algo que decíamos, se basaron. ¿Ha visto usted las carreras de caballo veganas? Ya como mucho. Pero bueno, hay que respetar a los maridos, son nuestros hermanos menores. ¿Ya? ¿Se da cuenta de lo que ha llegado el ser humano? Bueno, ahí está la batalla. Escuchemos Romanos 1 del 26 al 32. ¿Lo leo entero? Ya. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La última frase es clave, ¿eh? De lo que está pasando. Ahí está nuestra guerra, ¿ya? Pero hermano, quizás tú digas, pero pastor, si siempre ha existido esos frentes de batalla, en toda época. Dice, pastor, siempre, la historia ha habido lo mismo, que la parte moral, siempre, sí, tú tienes toda la razón, pero la pequeña gran diferencia es que ahora, en pleno siglo XXI, todo está a un clic de distancia y es 24/7. O sea, como alguien dijo por ahí, que tenemos el pecado delivery. ¿Ya? El pecado llega a la casa. No tenemos necesidad de salir a buscar el pecado. Está a un clic, a un asociarse gratis, a un grupo que tenemos en internet, que no es un grupo que nos edifica, pero ahí estamos. Y eso es lo que está pasando hoy día. Esa es la gran diferencia. ¿Ah? Sí, tú me puedes haber sido lo mismo hace 50, 100 años atrás, pero hoy día está mucho más fácil. Como alguien, una vez un joven me dijo, pastor, ahora está muy fácil pecar. Muy fácil. Y como que está de moda pecar. ¿Ya? Está de moda pecar. ¿Cuántos cristianos, hermanos, tienen 2 y hasta 3 Facebook diferentes para que no los pillen? O sea, tienen triple personalidad. ¿Ya? Uno para la iglesia, que está conversivo, otro para... y el otro que ahí está. O los grupos, hermanos, como si Dios nos estuviera mirando. Tenemos que tener cuidado con esto. Esta batalla única en la historia me recuerda que a pesar de todo, Dios está en control de todo, ya que Dios determina los tiempos, el momento y la forma como nos usará para su gloria y a quién utiliza. Hermano, para ir terminando, ¿cuándo, dónde y cómo será que Dios desea utilizarme para su gloria y para mi verdadera felicidad? ¿Te has preguntado eso? No, yo no influencio en ella, insisto. Entonces vive solo. ¿Ya? Vive solo. ¿Dónde? Bueno,
para contestar tenemos que recordar varias cosas. Primero, Dios no es un Dios de casualidades. No. Para el cristiano no existen las casualidades. Dios no es un Dios de casualidades. Lo que nos ha pasado, lo que nos pasa y lo que nos pasará. Segundo, Dios no es un Dios de buena o mala suerte. ¿Ya? Hay que tener cuidado que alguien que diga cristiano, oh, es que no es tan mala suerte, oh, qué buena suerte. No. Tercero, Dios no es un Dios de un plan B. Eso me gusta mucho a mí destacarlo. Corren los ángeles, Señor nos falló el plan A. Bueno, el verbo. No, Dios lo que tiene planificado lo cumple con un propósito divino para su gloria y para nuestra felicidad y para nuestra paz y para nuestro crecimiento espiritual. Cuarto, Dios no es un Dios de improvisaciones. ¿Ya? Bueno, coloquemos esto, si resulta. Parece que el chileno y el latino es muy bueno para improvisar. Improvisan en ley, improvisan en todo. Colocan a una persona en un cargo y después preguntan si sabe. Pero improvisan. ¿Ya? Ahora, Dios no es un Dios que cambia, eso es muy importante. ¿Ya? Dios no cambia. O sea, las promesas que están acá son ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Dios desea utilizarnos para su gran obra, ya que todo está bajo su control y nada sucede sin su permiso. Cuesta, hermano, porque a veces hay cosas humanas que uno dice, pero si Dios existiera, sí, humanamente lo decimos, pero Dios tiene un propósito. Dios nos ayude a cumplir su propósito, especialmente como cuando decimos el dicho que tenemos, se colocó cuesta arriba el asunto. Es más difícil. ¿Ya? Es muy fácil servir a Dios cuando la salud nos acompaña, la condición económica no es mala, tenemos una familia dentro de lo normal, es fácil servir a Dios, pero cuando se complica, pero aún así, Dios desea utilizarnos, porque no es un Dios de este tipo, sino un Dios bajo el control de todas las cosas. Entonces, recordemos los 4 principios bíblicos, ya recordemos. Primero, cuando los hijos de Dios cumplen su misión, dejan una marca en la historia, son contribución a la sociedad. Segundo, cuando Dios determina cumplir una tarea grandiosa, Dios utiliza personas sencillas que aceptan su llamado. Tercero, Dios utiliza a quienes, a pesar de su pasado o limitaciones, han decidido amarlo con integridad y responden con humildad y obediencia. Y lo que vimos hoy día, Dios determina los tiempos, el momento y la forma como nos usará para su gloria y a quién utiliza. Por lo tanto, hermanos, repetimos lo mismo como terminamos el domingo pasado. Así como Dios lo hizo con Mardoqueo, Dios puede hacerlo ahora contigo, porque Dios usará a la gente que Él quiere y a menudo es a alguien a quien nosotros no esperamos. ¿Ya? Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias. Señor, úsanos para tu gloria. Estemos donde estemos, Señor. Hay un pariente, hay un amigo, hay un vecino, hay un jefe, hay un compañero de trabajo que está esperando escuchar de ti. ¿Y a quién vas a usar, Señor? Esa es mi vida, esa es la vida de los que estamos escuchando este mensaje. Ayúdanos a ser usados para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.